¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política, este programa conjunto que producimos entre Otra Mirada y Nuestra América TV. Como todas las semanas, aprovechamos este espacio para comentar y analizar con diversos personajes sobre los temas de tanto la coyuntura nacional como también las situaciones que se dan a nivel internacional. Esta semana, este viernes 8 de marzo, se conmemora un año más el Día de la Mujer. Un día bastante particular porque hay que recordarlo, no es un día de celebración, es un día de conmemoración para recordar lo que ha sido la lucha permanente por la defensa de los derechos de la mujer y por seguir planeando y pensando en la defensa precisamente de estos derechos, de alguna forma ir contra aquello que está tratando de alguna manera también de ir contra estas políticas también de equidad e igualdad de género. Para hablar sobre estos temas, estamos ya en línea con nuestras invitadas el día de hoy. Estamos con Angélica Mota, ella es investigadora, especialista en temas de género, y a quien le damos la más cordial bienvenida, y Gloria Montenegro, que ha sido ministra de la Mujer, a quien también le damos las gracias por acompañarnos en esta edición. ¿Cómo están? Bienvenidas a Mesa Política. Hola, ¿qué tal, Paco? Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo contigo y con Gloria de cara a esta fecha tan importante. Correcto. Entonces, si nos permites, Angélica, yo quiero lanzar esta primera pregunta, esta primera cuestión, por un tema muy cercano, que es lo que está pasando un poco en el Congreso de la República, con algunas iniciativas que no son las primeras que se lanzan, que tienen que ver con la intención de cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer, ¿no? Se quiere cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer, pero ir más allá solamente de lo que significa la nomenclatura, sino todo lo que significa el trabajo de las políticas en defensa de la equidad, de la igualdad de género y la defensa de los derechos de la mujer. Entonces, les planteo estas preguntas a ambas y empiezo con la señora Montenegro para que un poco nos comente cuál es su opinión, su comentario respecto a esta situación. Señora Gloria. Francisco, un abrazo, querida Angélica. La verdad, nada que celebrar, mucho por reflexionar, pero sobre todo mucho por hacer en términos de defensa de nuestros derechos. Es lamentable, pero esta es una gestión, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, una gestión autoritaria, una gestión que nos ha hecho retroceder tanto en nuestros derechos como en políticas públicas en las cuales se había avanzado. Y para llegar al ministerio, yo quisiera, desde antes de esto, ver cómo han perjudicado el tema de la educación con enfoque de género, cómo han perjudicado la salud, porque ahora, por más que en las zonas de costa podemos encontrar algunos servicios donde pueda llegar una mujer violentada y encuentre un kit de emergencia, pues lo que pasa en zonas rurales, en zonas andinas, es totalmente adverso. Si con Ministerio de la Mujer y más de 400 centros de emergencia mujer sucede esto, imagínate querer cambiar el nombre a Ministerio de la Familia solamente para invisibilizar nuevamente a las mujeres y poner todo dentro de los términos intrafamiliares, de tal manera que un centro de emergencia mujer sería un centro de emergencia en la familia, y cuando llega la niña violada le van a decir, este es un tema familiar, no te metas. O si ahora mismo vemos un sistema de justicia de espalda a esta realidad, porque por ponerte un ejemplo y que viene a mi mente en estos momentos, una enfermera que fue violentada sexualmente, cuyas partes íntimas fueron cortadas y donde un médico legista dice que es lesión leve y luego esta enfermera muere. ¿Qué le pasó a este señor, a este médico legista? Y me preguntaba yo, ¿cuántos casos habrá hecho lo mismo? ¿Y qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa con los fiscales? Entonces, vas viendo que toco educación, salud, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, y no hablemos de la policía. Pero en nuestro país diverso, donde hay zonas donde no encontramos una comisaría, donde no encontramos un patrullero, donde solamente hay por ahí un juez de paz,
y como todos se conocen, resulta ser amigo del agresor, pues por eso te digo, estamos retrocediendo en derechos y no podemos permitir bajo ningún punto de vista el pretender un cambio del Ministerio de la Mujer al Ministerio de la Familia, porque esto podría suceder cuando no encontremos estos graves indicadores de violencia contra la mujer. Ese es el camino. Angélica, tu opinión respecto a este tema, a esta situación que estábamos comentando desde el inicio. Sí, efectivamente, mira, estoy de acuerdo con todo lo que ha señalado Gloria, creo que ha dado información bien importante y bien puntual sobre cada uno de los sectores, digamos, de las muchas dimensiones donde hay problemas históricos. Somos un país que históricamente arrastra un machismo profundo, donde tenemos fuertes indicios de violencia contra las mujeres, cifras de feminicidio altísimas, de violaciones a mujeres, a niñas, ni bebés ni ancianas se salvan de la violencia sexual. En un país como este, que tiene esta trayectoria histórica, ¿no?, de violencia y de desigualdad profunda de género, a ese machismo del día a día, digamos, se suma una coalición de poder autoritaria, como decía Gloria, que hace, ¿no?, de el desmontaje de los derechos de las mujeres, las niñas y también de las disidencias sexuales una agenda política importante. O sea, para esta coalición autoritaria que en este momento representa lamentablemente una mujer, que es Dina Boluarte, pero que de ninguna manera representa los intereses de las mujeres, ¿no? Este sector político lo que está haciendo es tratar de desmontar todo lo que se ha podido alcanzar en términos de derechos para las mujeres y las disidencias sexuales. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque puede aparentar ser una cosa simplemente de nomenclatura, por ejemplo, el tratar de cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer, pero en realidad lo que nos está diciendo eso, ¿no?, sacar esta centralidad de la mujer en este ministerio, quiere decir que se está con ello desconociendo que en nuestra sociedad hay una estructura de poder que mantiene a las mujeres en una situación de opresión y vulnerabilidad, ¿no? Entonces, están desconociendo eso y diciendo, en verdad no se necesita, aquí hay que arreglar los problemas de toda la familia, cuando en realidad las familias, lamentablemente en el Perú, todavía en gran medida, ¿no?, arrastran estructuras patriarcales y machistas donde las mujeres se encuentran en vulnerabilidad. Y las cifras que hemos visto de violencia dentro de los hogares, como violencia contra mujeres y niñas, ¿no?, en la pandemia eso fue clarísimo además, ¿no?, el quédate en casa significó mucha más violencia contra las mujeres y más violaciones contra menores. Entonces, vivimos en una sociedad donde se necesita activamente desde la política pública reconocer que hay una desigualdad, reconocer que se tiene que trabajar para remontar esa desigualdad. Entonces, eso es lo que se quiere desconocer cambiando el nombre. Entonces, ese cambio de nombre no es inocente, no es poca cosa y hay que estar muy, muy atentos y atentas porque eso no debe prosperar, ¿no? Y yo creo que también, como decía en un inicio, es un reflejo de lo que significa coalición de poder, ¿no?, representada por una mujer, pero que no defiende los intereses de las mujeres. Ahora, es una situación sin duda preocupante todo esto que ustedes dos han planteado y que de alguna forma atraviesa todo, ¿no? O sea, como bien dijo la señora Montenegro, como bien ha manifestado Angélica, no es solamente cambiar el nombre, sino que es todo un problema a nivel transversal. Pero hay una intención de ocultar, ¿no es cierto?, de invisibilizar a las mujeres, de ocultar sus derechos, de debilitar de alguna forma lo que se ha logrado. Y ha habido una arremetida muy fuerte de estos sectores conservadores, antiderechos, ¿no es cierto?, entre comillas, pro vida y pro familia. Pero ¿por qué se ha permitido? ¿Por qué se ha dado esta arremetida, esta avanzada? ¿Por qué los sectores que defienden o que están a favor de los derechos humanos
se han dejado ganar este espacio de la narrativa. Gloria, si nos puede comentar un poco al respecto, y luego Angélica. Mira, Francisco, me voy a sumar a algo que mencionó Angélica que me parece sumamente importante. Esta coalición malévola de un gobierno con un Congreso corrupto, con una fiscalía y puntualmente con una fiscal de la nación que les ofrece impunidad, y quienes la defienden son este margen de conservadores retrógradas, allí nos podemos dar cuenta que la agenda va más allá de lo económico, lo social, para priorizar estas formas jerárquicas de anularnos, de pisotearnos. Entonces, ¿de qué me sirve tener una primera presidenta mujer que se une a mafias organizadas y defiende la criminalidad? Y para estar con ellos, arrasa con toda esta planificación que tienen de mucho tiempo. No crean que el fujimorismo viene a actuar ahora a través de Keiko, ¿no? Alberto ya salió de la cárcel, ya ha estado en la cárcel, pero ellos siguen actuando y tienen una serie de alfiles que pretenden hacernos retroceder y van de la mano con movimientos como Fox en España, como otros movimientos alrededor del mundo que solamente tienen interés en la parte de cómo ellos pasan a ser las cúpulas de poder donde nadie tenga que meterse con sus intereses. Entonces, todo esto que estamos viendo no es casualidad. Todo esto que estamos viendo no es un descuido de las feministas o de quienes defendemos los derechos humanos. Son fuerzas muy grandes, globalizantes, llenas de poder, de dinero, que trabajan desde las bases, que trabajan justamente para llegar a esta situación. No creas que Keiko llega inocentemente con Castillo. Ellos dieron toda la esfera política para que eso suceda, sino que nunca pensaron que Pedro Castillo le iba a ganar a Keiko Fujimori. Pero y están haciendo lo mismo para que el próximo escenario vuelva a estar Keiko y digan, no podemos permitir que pase lo del gobierno anterior, entonces nos ponen a un Antauro Mala, que ya lo están magnificando en redes, en medios y todo, pero que es otro individuo que piensa que la mujer debe vivir eternamente subyugada a los hombres y usan a las mujeres para todos los fines. Entonces, miremos la clase política cómo está. Miremos lo que acaba de pasar con Otárola. O sea, no es castigado por medio centenar de ejecuciones extrajudiciales, pero sí los limeños lo señalan por haber tenido estos desliz de índole sentimental sexual. Entonces, estamos dentro de una sociedad donde todavía nos toca hacer mucho, pero desde la parte preventiva, desde las escuelas, desde los hogares, no solamente para fortalecernos en el tema de derechos y de protección a las niñas y mujeres, sino en un tema de verdadera democracia, de verdadera institucionalidad y respeto al Estado de Derecho, ¿no? Entonces estamos hablando de valores democráticos. Correcto. Angélica, adelante. Sí, mira, de acuerdo con lo señalado con Gloria, y creo que ha puntualizado algo súper importante, es que no es algo que está pasando solo en el Perú, ¿no? Esta, digamos, arremetida de los sectores más reaccionarios, más antiderechos, ¿no? De extrema derecha, es una tendencia a nivel de la región, en países como Argentina, por ejemplo, que está Milei, a nivel global, ha mencionado Gloria Vox, pero hay varios otros exponentes. En fin, es un momento histórico. Es un momento histórico que no es responsabilidad, digamos, como dice Gloria, de las feministas o de quienes luchamos por los derechos humanos, sino más bien es un momento histórico mucho, mucho más amplio, ¿no? Que creo yo, ¿no? También tiene que ver con que vimos de, digamos, toda la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, a un momento en que
se rechaza los fascismos, se establecen los derechos humanos, ¿no? El rumbo de la historia va caminando un poco hacia ese lugar. El feminismo empieza con todas sus luchas y todas sus dificultades, a colocar un lenguaje en la política internacional, ¿no? En las conferencias de Naciones Unidas, empieza a incorporarse el enfoque de género, ¿no? En los 90 eso se vuelve mucho más claro a partir de Cairo, de Beijing, ¿no? Entonces empieza a ganarse un espacio, por lo menos en la institucionalidad de carácter más internacional, que creo que los sectores que tienen otro horizonte histórico, ¿no? Estos sectores más hacia el fascismo, hacia el horizonte histórico de la desigualdad, ¿no? Y de que unos pocos se privilegien a costa, ¿no? Del sometimiento de los demás, han empezado a reaccionar, ¿no? Han empezado a reaccionar y no es casual que uno de sus motores centrales ha sido decir hay que luchar contra la ideología de género, ¿no? Eso ha sido muy fuerte a nivel global. Es una campaña que ha salido con todo a nivel global. Y creo que a partir de ahí, ¿no? También empieza todo un tema de ganar espacios a nivel político, y lo hemos visto en el Perú también, ¿no? Estas campañas antigénero, con mis hijos no te metas, en el 2016, ¿no? Que justo después de Ni Una Menos, ¿no? En esa tensión. Y empiezan a ganar este espacio político también, ¿no? Entonces, no es una cosa puntual del Perú, no es una cosa casual, es un poco este curso de la historia donde salimos de un rechazo a los fascismos después de la Segunda Guerra y empieza a caminar el mundo con sus dificultades, pero estableciendo una cierta legitimidad de un lenguaje de derechos humanos y un lenguaje de equidad de género, y rápidamente estos sectores, ¿no? Vienen en el contraataque, y ese contraataque es el que estamos viviendo ahora, no a nivel solo del Perú y de América Latina, sino a nivel global. Y creo que en el Perú son fuerzas que se han encontrado con lo peor, digamos, de nuestra política, ¿no? Han coincidido con lo peor de nuestra política, y entonces se han unido las fuerzas más conservadoras con el fujimorismo, ¿no? Por ese horizonte de defender un esquema jerárquico, ¿no? Un horizonte histórico donde no hay una verdadera democracia, no hay derechos humanos, sino es la ley del más fuerte, ¿no? Es lo que ellos defienden. Defender el patriarcado es importante, y también defender el neoliberalismo y esas diferencias y desigualdades tan flagrantes económicas que también se han venido gestando cada vez más en las últimas décadas. Si uno revisa los niveles de desigualdad, ¿no? En el mundo, la concentración de riqueza cada vez en menos manos, vemos también cómo ese horizonte histórico de la desigualdad por el lado económico, por el lado de género, por el lado político, ¿no? De desprecio de la democracia, se va convirtiendo en un horizonte, ¿no? Que es el que se defiende desde estos sectores políticos. Entonces, es una trama que hay que verla como tal. No es solo el tema de las mujeres, el tema de las mujeres está sumamente vinculado con el tema de las desigualdades económicas, con el tema de la democracia en lo político. Son cosas que van hermanadas, ¿no? Exacto. Es importante verlo en ese horizonte amplio. Y son temas que se están viendo y que se están discutiendo ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, este tema de la bicameralidad que se ha aprobado recientemente, hay un retroceso tremendo en lo que tiene que ver con la participación política de la mujer, por ejemplo, ¿no? No están planteando el tema de la paridad, de la alternancia, etcétera, y es un golpe duro en cuanto a lo que se había logrado en estos aspectos. Ahora, sumado a ello, hay toda una campaña de la cual han hablado también, que tiene que ver un poco con la satanización del feminismo, ¿no? Presentar al feminismo desde estos sectores conservadores como un cuco, ¿no es cierto?, que en vez de aumentar el desarrollo de las mujeres, más bien las hace retroceder, ¿no? Es un poco la mirada que hay.
¿Qué toca hacer desde los sectores que ustedes representan, de los sectores, los grupos, los espacios en los que ustedes participan, en los que participamos muchos de quienes seguimos esta temática? ¿Qué toca hacer para enfrentar estos procesos de satanización del feminismo, de ataque contra los derechos de la mujer, estas intenciones de invisibilizar todo lo avanzado? Gloria. Me parece a mí fundamental trabajar desde la prevención en las escuelas, la prevención en los hogares, en los medios de comunicación, en las comunidades. Pero si algo aprendí de mi época de congresista y de ministra es que no vamos a tener mayores logros si no los incluimos a ellos. Por lo tanto, yo me considero feminista, pero que quiere a los hombres y quiere su desarrollo, su progreso, pero no hay ningún hombre que venga de otro hombre, vienen de las mujeres. Por lo tanto, si queremos mejores familias, mejores comunidades, mejor país, más desarrollo en igualdad de condiciones, tenemos que ser feministas. Hay muchas gamas y de repente hubo momentos en que esto se exageró, pero ahora estoy comprometida en trabajar con hombres, en entrar poco a poco a ellos para decirles y mostrarles la diferencia, cómo se crece en un hogar sin violencia, cómo se crece en un hogar igualitario, cómo se crece cuando todos juegan fútbol y son felices. Y me llena a mí de alegría cuando veo niñas con sus polleras y sus yanques jugando con ellos en los cerros y siendo tan fuertes como ellos, sin cansarse y bromeando y jugando, y eso es verse en igualdad. Pero también me encanta ver y celebro cada que una niña recibe un premio en matemáticas, un premio en ciencias. Por lo tanto, el otro factor, así como es trabajar con ellos, es trabajar porque las niñas ingresen a estas carreras de ciencia, tecnología, matemáticas, arte, y darles mundo, oportunidades, becas, para que veas cuánto pueden hacer y cuánta movilidad social hay en estos casos que vienen desde el sistema educativo. Para mí eso es vital. Como también es vital mostrar que la diversidad es riqueza, que la diversidad es complemento, que la diversidad y el respeto a la diversidad no es solamente un tema de política pública, sino más de acción, más de derechos, más de poner en práctica. Entonces, el otro tema no solamente es trabajar en el sector público, sino con las empresas privadas, tanto las formales como las informales, porque es allí donde necesitamos que la mujer trabaje y sea respetada. Allí es donde debemos tener mujeres con trabajo digno, con trabajo decente. Es allí donde los hombres tienen que aprender a respetar. Me gustó mucho ir a una empresa privada de mucho nivel y me invitan a la sala del directorio. Entonces, ingreso al ascensor, de frente a la pared del ascensor, dice, y en tu hogar, ¿cómo se reparten las tareas? Mira, un simple detalle que es visto todo el día, el que sube y baja, hombres y mujeres. Y en tu hogar, ¿cómo se reparten las tareas? Porque allí es la fuente del manejo del tiempo de la mujer para que se prepare más, para que se recree más, para que tenga más oportunidades. Entonces, esos pequeños hechos que implican acción, que implican un cambio cultural de mentalidad, que implica el trabajar con ese sentido humano y sentido de pertenencia, pues nos va a hacer y nos va a permitir cambiar. Por ahí van mis comentarios. Correcto, muchas gracias. Angélica, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer para seguir en esta lucha por la narrativa, por lo que se plantea respecto al tema de la defensa de los derechos de la mujer? Mira, yo creo que este es un momento del país donde requerimos tomar fuerzas desde diferentes sectores, ¿no? Organizarnos y no dejarle la cancha libre. Como ciudadanía, hombres y mujeres necesitamos estar organizados y organizadas para responder y demandar por cada arbitrariedad que está ocurriendo en nuestro país. Lamentablemente, hemos sido diezmados un poco de cara también a las masacres que se dieron represivas, ¿no? Por parte del gobierno de Boluarte
el año pasado, a fines del año 22 y también en las manifestaciones que se dieron a lo largo del año 2023, ¿no? Tenemos un conjunto de personas que fueron asesinadas en estas manifestaciones y que todavía casos están en la impunidad. Entonces, yo creo que un poco recuperándonos de esto, es necesario volver a las calles. Como feministas, pero también como ciudadanía en general, que le interesa tener un país democrático, un país con instituciones que puedan sostener la vida colectiva de todos y todas y garantizar derechos de todos, todas y todes. Entonces, yo creo que eso es bien importante. El año pasado, de cara al 8M, estábamos en un plantón frente al Ministerio de la Mujer reclamando al gobierno por toda la violencia y específicamente con las madres y familiares de todos los masacrados en las protestas. Esas mujeres que reclaman por justicia no han obtenido justicia. Vivimos todavía en la impunidad y creo que eso es bien importante recordarlo de cara también a esta fecha. Ha habido muertes, ha habido violencia sexual que fue reportada en la intervención a San Marcos, por ejemplo. Ha habido violencia contra mujeres aymaras que estuvieron protestando en la ciudad de Lima. Toda esa violencia está todavía en la impunidad. Necesitamos organizarnos para seguir reclamando por justicia, para que no haya impunidad y para que a nuestro país no se lo sigan levantando en peso como se lo está levantando en este momento este sector político representado por las fuerzas tan nefastas que vemos en el Congreso de la República. Entonces creo que eso es muy importante y hay otra cosa que quiero decir que guiándome un poco a lo que dice Gloria, es sumamente importante. Estas fuerzas conservadoras, esta alianza de gobierno autoritario, que ya claramente es una dictadura, también se alía con un modelo económico que todavía no reconoce el trabajo de cuidado que hacemos las mujeres de manera diaria, que no lo valoriza, que no lo reconoce, ¿no? El sistema integral de cuidado no han querido discutirlo en este Congreso Antiderechos de Mujeres y Diversidades. Si no se reconoce el trabajo que hacen las mujeres para cuidar de la vida en las casas, en las comunidades, ¿no? No vamos a salir adelante como país y no vamos a tener justicia económica. Nuestro país es sostenido, la vida es sostenida por una cantidad de trabajo que no es reconocida y no es valorizada. Y esto tiene que cambiar. Entonces, yo creo que ahí también hay cosas importantes que tenemos que seguir, por las que tenemos que seguir levantándonos y presionando como mujeres y como ciudadanía organizada. Correcto. Muchas gracias, Angélica, por estos comentarios finales. Agradecerle también a Gloria Montenegro por haber estado con nosotros, a las dos. Muchísimas gracias por haber participado en esta conversación, en este día tan particular y tan especial como es el Día de la Mujer. Muchas gracias a ambas. Gracias a ti. Y ya saben, amigas, amigos, que pueden ver estas y otras entrevistas, como siempre, a través de la página web de Otra Mirada y a través de las redes sociales, tanto de Otra Mirada como de Nuestra América TV. Nos encontramos en una nueva edición de Mesa Política.